Nuestro Dios nos ha encomendado el ser testigos de la resurrección de Jesús. Nos ha llamado para que contemos lo que hemos visto y oído, lo que nosotros hemos sentido y experimentado. Le damos las gracias por llamarnos a esta encomienda y le pedimos la capacidad de hacerlo bien. Estamos seguros de que Él nos dará esa capacidad para ser buenos testigos de Jesucristo. Respóndeme cuando te llame, tú, oh Dios, que eres mi defensor. Tú que en la angustia me confortaste, apiádate de mí, escucha mi oración. ¿Y vosotros? ¿Hasta cuándo me deshonraréis? ¿Amaréis lo vano y desearéis lo falso? Sabed que el Señor enaltece al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Tú has alegrado mi corazón más que cuando abunda el trigo y el mosto. En paz me acuesto y al instante me duermo porque solo tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Señor Jesús, tú eres nuestro Salvador, y también te has mostrado como nuestro amigo y compañero de camino. Y como Salvador, amigo y compañero, te haces presente en medio nuestro, en la normalidad de cada día, y nos dices, paz a vosotros. Y tus palabras nos llenan de alegría y vida. Sigue Jesús a nuestro lado en cada una de nuestras situaciones, en momentos de salud y también en los de enfermedad, cuando estemos firmes y seguros y cuando la duda o la incertidumbre nos rodee. En la fortaleza y en la debilidad, Señor, quédate con nosotros y que oigamos de tus labios decirnos, paz a vosotros. Este mundo tan confuso y desorientado, donde las muchas luces ciegan y quieren apagar tu luz. En este mundo donde los derechos humanos están subordinados a los intereses económicos y políticos,
donde la violencia se utiliza como argumento en las discrepancias. Este mundo que vivimos necesita oírte decir: paz a vosotros. Haz de nosotros instrumentos de tu paz, consagrados a ti para trabajar por la paz en esta tierra. Que así sea, Señor. Somos pueblo de Dios y como tal anunciamos que su reino viene y nos consagramos a la tarea de preparar el camino. Somos pueblo de Dios y con regocijo celebramos el don de la salvación. Somos pueblo de Dios y como tal esperamos con fe y proclamamos que en Cristo hay esperanza para el mundo. Somos pueblo de Dios y con gratitud y alabanza celebramos la alegría del encuentro. Somos pueblo de Dios y, como tal, proclamamos la buena noticia, que Cristo es vida para el mundo. Somos pueblo de Dios, alegrémonos. Como aquel hombre, el cojo de nacimiento que había sido sanado, no se separaba de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, se congregó en tropel alrededor de ellos en el pórtico que llaman de Salomón. Pedro, al ver esto, habló así al pueblo: Israelitas, ¿por qué os sorprendéis de este suceso? ¿Por qué nos miráis como si hubiera sido nuestro poder o nuestra religiosidad lo que ha hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha colmado de honor a Jesús, su siervo, a quien, por cierto, vosotros mismos entregasteis a las autoridades y rechazasteis ante Pilato cuando ya éste había decidido ponerlo en libertad. Rechazasteis al santo y al justo para pedir a cambio la libertad de un asesino. Matasteis así al autor de la vida, pero Dios lo ha resucitado, y nosotros somos testigos de ello. Pues bien, por creer en Jesús se le han fortalecido las piernas a este hombre que estáis viendo y que vosotros conocéis. La fe en Jesús le ha devuelto totalmente la salud, como podéis comprobar. No obstante, hermanos, sé que tanto vosotros como vuestros dirigentes actuasteis por ignorancia. Pero Dios cumplía de este modo lo que había anunciado por medio de los profetas en lo que se refiere a los sufrimientos que su Mesías había de padecer. Por tanto, convertíos y volved a Dios para que vuestros pecados os sean borrados.
Mirad, qué amor tan inmenso el del Padre, que nos proclama y nos hace ser hijos suyos. Si el mundo nos ignora, es porque no conoce a Dios. Ahora, queridos, somos hijos de Dios, aunque todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que el día en que se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Esta esperanza que hemos puesto en Él es la que nos va perfeccionando como Él es perfecto. Cuando salían de Jericó, una multitud acompañaba a Jesús. En esto, 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba por allí, se pusieron a gritar: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». La gente les decía que se callaran, pero ellos gritaban cada vez más: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». Entonces Jesús se detuvo, los llamó y les preguntó: «¿Qué queréis que haga por vosotros?». Los ciegos le contestaron: «Señor, que podamos ver». Jesús, conmovido, les tocó los ojos, y al punto los ciegos recobraron la vista y se fueron tras él. Buenos días, queridos hermanos. Es un placer poder compartir con vosotros la palabra del Señor. Mi nombre es Emilio José Cobo, pastor de la primera Iglesia Evangélica Bautista de aquí de Alicante. Y ante todo quisiera dar las gracias al Señor también por la ocasión de poder expresar a través de las palabras todo aquello que provoca en nosotros de manera espiritual. El texto en el que me gustaría basarme en esta mañana se encuentra en Mateo capítulo 20, versículos del 29 al 34, y he titulado este sermón como Doble visión. Y a modo de introducción quisiera hablar acerca de lo que hoy conocemos como cultura de la cancelación. Y es que que alguien nos espete, que nos callemos cuando tenemos algo importante o urgente que decir, no nos sienta muy bien, por lo general, ¿verdad?
que alguien cercene nuestra libertad para expresar lo que hay en nuestro corazón con un ademán despectivo no es un plato de buen gusto tener que saborear. Que alguien nos ahuyente con cajas destempladas cuando hay un ruego o una solicitud que deseamos hacer para, de alguna manera, satisfacer nuestras necesidades más perentorias, nos pone de los nervios y saca lo peor de nosotros mismos. Que una persona trate de silenciar con aspaventosos gestos nuestra posibilidad de aportar nuestra opinión o nuestra consideración de cualquier tema en el foro público que sea, normalmente suele indignarnos y enervarnos. Que un individuo nos ladre 4 órdenes para que nos sintamos culpables de poder ofrecer nuestro punto de vista sobre un asunto que puede enriquecer el debate, que puede enriquecer la generación de ideas, nos parece algo inadmisible e imperdonable. Querer hablar, discutir, aportar o rogar y que nuestra voz sea apagada por una serie de exabruptos y menosprecios por parte de terceros, pues lógicamente es una sensación muy, pero que muy desagradable. En nuestro país, aquí en España, tuvimos la ocasión, desafortunada ocasión, de tener que vernoslas con la censura a todos los niveles. En un estado dictatorial, como el que pasamos hace bastantes años, pensar distinto, transmitir un pensamiento alternativo era altamente perjudicial para la salud. Y solo puedes hablar dentro de una dictadura pues, de aquello que no amenace la línea editorial del régimen, conversar sobre temas triviales, neutrales o favorables incluso a la ideología predominante. Claro, como te conviertas en un outsider o un advenedizo, el peso de la ley pues, cae sobre ti con toda su fuerza y crueldad. Aquí en España, la censura tenía como finalidad aniquilar la producción cultural originada en la Segunda República, así como también aniquilar la producción cultural originada en ese tiempo y garantizar la pureza ideológica del Estado totalitario resultante tras la Guerra Civil. En la actualidad también se está desarrollando lo que se conoce como la cultura de la cancelación. No sé si la habréis escuchado en los medios de comunicación o en las redes sociales. Esa cultura de la cancelación tiene como objetivo fundamental retirar el apoyo, ya bien sea moral, o financiero, o digital, e incluso social, a aquellas personas u organizaciones que se consideran inadmisibles, ello como consecuencia de determinados comentarios o acciones, independientemente de la veracidad o de la falsedad de estos. Y de hecho, esta cultura de la cancelación bebe, aunque nos parezca mentira, pero bebe originalmente de las políticas que se aplicaron durante las primeras fases de la Alemania nazi hacia los judíos y quienes no participaban del partido que en ese momento llevaba las riendas de Alemania, como era el nacionalsocialismo. En el texto bíblico que hoy nos ocupa también hay un intento, como veremos, por censurar o silenciar la voz de 2 personas que se encontraban en una situación realmente atribulada y que en su desesperación y en su ansiedad desafiaron a aquellas otras voces que trataban de acallar sus súplicas. Jesús, yendo ya al contexto del texto, tras haber dejado clara su postura en relación al servicio y a la clase de reino que venía a traer al mundo, visita Jericó en su ruta hacia Jerusalén, que era la meta de su ministerio terrenal. Tales habían sido sus acciones milagrosas, sus enseñanzas tan diferentes, por otro lado, de las de fariseos y escribas, que apenas podía transitar por las estrechas callejuelas de la antaño orgullosa e inexpugnable ciudad. Procedentes de los 4 puntos cardinales de Judea, cientos de personas hambrientas y sedientas de justicia, de dignidad, seguían a este maestro sin darle un solo respiro. Hasta que no traspusiese el umbral de la puerta de salida y entrada de Jericó, nadie se iba a marchar a casa. Incluso había alguno que otro que lo había dejado todo para seguir a este Mesías. El versículo 29 del texto de hoy nos dice que cuando salían de Jericó, una multitud acompañaba a Jesús. Y ya atravesando las puertas de la ciudad, todos pueden escuchar una serie de alaridos que pugnan por sobrepasar el rumor del gentío que rodeaba a Jesús. Alguien se estaba desgañitando en un intento surrealista por atraer la atención de Jesús. Lo leemos en el versículo número 30, cuando nos dice que en estos 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba por allí, se pusieron a gritar: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». Los que se hallaban en el exterior del gentío que se arremolinaba alrededor de Jesús fueron los que primeramente descubrieron a 2 hombres harapientos cuya mirada perdida confirmaba su lamentable estado de ceguera. Sin duda,
Apostados uno a cada lado de la puerta de entrada y salida de Jericó, vivirían de las limosnas que los visitantes y naturales de la ciudad depositaban en sus temblorosas manos. Su única manera de reconocer a los viandantes, como comprenderéis, sería el oído, afinado en grado sumo para compensar su falta de visión. Su única forma de recabar el socorro y la atención de cuantos pasaban a su lado era una voz bien entrenada para clamar por el auxilio diario. En su estado de invidencia, pues también entendemos que no podían trabajar, por lo que solamente tenían la posibilidad de arañar unas cuantas monedas al día para poder aportar a la economía familiar. No sabemos, por otro lado, de qué modo perdieron la visión o si llevaban mucho tiempo así en esas malhadadas circunstancias, pero sí sabemos, por la teología que se manejaba en aquella época, sobre todo por los maestros de la ley, que una persona ciega lo estaba bien por un pecado grave cometido por éste, o bien porque sus progenitores habían pecado y el efecto de esa falta había recaído en su hijo cuando había nacido. Claro, enmarcados inevitablemente, como podemos colegir, en el grupo de los invisibles, de los prescindibles, de los marginados por el resto de la sociedad, estos dos invidentes, seguramente amigos desde hace bastante tiempo, han aguzado tanto el oído como el entendimiento en cuanto escucharon todos los rumores y todos los comentarios que se iban diseminando por la ciudad acerca de este maestro que recorría toda Judea. Sin nada que perder y todo que ganar, piensan como un solo cerebro y planean que en cuanto ese maestro itinerante que hace tantos portentos traspase la puerta de la ciudad, han de gritar como posesos hasta que pueda tomarlos en consideración, a pesar de la muchedumbre que fuese con la comitiva de este Jesús. Y así, como nos relata aquí el apóstol Mateo, así sucede. Con los pulmones a rebosar de oxígeno, con las cuerdas vocales tensadas al máximo, claman una y otra y otra y otra vez, como si no hubiese un mañana, a este Jesús del que se dice que es el Hijo de David, el Mesías anunciado desde tiempos remotos. Sus entenebrecidos ojos saltan de sus órbitas mientras suben el volumen hasta superar el murmullo del hervidero de personas que escoltan a Jesús. Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Ese es el mantra incansable que brota de los resecos labios de estos dos ciegos. Y salpicando de saliva a diestro y siniestro, sus palabras surcan el espacio que hay entre ellos y Jesús. Su frase, construida en la espera desesperada de ambos, apela al señorío de este maestro de Nazaret. Ellos se humillan sinceramente ante aquel que puede resolver sus problemas con el solo deseo de su voluntad. Y reconocen que en Jesús no hay solo una persona más, no hay un ser humano cualquiera. Entienden que Jesús es un enviado de Dios para bendición de todos aquellos que sufren y padecen. Asumen que es el heredero del reino de Israel, su esperanza y su gloria, descendiente de la estirpe davídica, el Mesías que ha de establecer un nuevo orden de justicia y restauración de ese esplendor pasado de un pueblo que había sido castigado y oprimido por Roma durante varios años. Creen de todo corazón estos dos invidentes que solo Jesús se compadecerá de ellos, no ya con una moneda o con una expresión verbal de empatía, no, sino con el mismo poder que procede de los cielos, y luchan para que Él pueda verlos, para que ellos también puedan ver a pesar de lo imposible. Sin embargo, tras estas voces que suenan con su eco a lo largo y ancho de las callejuelas de Jericó, otras voces rompen el aullido de los ciegos. Son voces amenazadoras, son voces despreciativas, son voces ahuyentadoras, ominosas. Son las voces de quienes quieren a Jesús para sí mismos. Son las voces de quienes aparentemente desean evitar molestias al maestro que pasa. Versículo 31. La gente les decía que se callaran, pero ellos gritaban cada vez más: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. ¿De quiénes son estas voces que censuran a los invidentes? ¿Con qué autoridad se arrogaban para decidir a quién podía escuchar o no Jesús? ¿A qué venía esta destemplada manifestación de fastidio? ¿Es que acaso aquellos que seguían y se apelotonaban junto a Jesús no habían recibido de él su misericordia poderosa? ¿Por qué el ser humano? Es una reflexión que hago desde esta imagen que tenemos ahí en ese versículo 31. ¿Por qué el ser humano se obstina en querer que algo que puede ser beneficioso para todo el mundo
sea capturado para su exclusivo uso y deleite. ¿Por qué? La gente, vecinos de estos mismos hombres ciegos, dando un portazo a las exiguas esperanzas que todavía parecían tener estos inservibles de la sociedad judía. Jesús solo tiene citas en su agenda para los principales de la ciudad, todo el mundo lo sabe, para todos aquellos que todavía pueden valerse, para los que monopolizan la supuesta verdad de Dios. Eso es lo que todo el mundo pensaba. ¿Cómo va a perder Jesús su valioso tiempo con dos desechos humanos por los que poco o nada se puede hacer? ¿Para qué invertir una atención en estos pecadores de tomo y lomo cuando puede auxiliar a los justos? Muchos querían cancelar, utilizando el lenguaje actual, a estos dos ciegos. Pero estos no se iban a dar por vencidos. No se iban a retirar arrastrándose del infecto pozo al que pertenecían. No iban a permitir que nadie ni nada se interpusiese en su camino. Su enorme fe les hacía perder el resueño, incrementando la frecuencia, incrementando el volumen de sus tremolantes palabras. No podían ver las miradas aviesas, atravesadas, acusadoras de quienes pretendían callarlos. Pero sí podían oler su odio. Podían oler su egoísmo, su vergonzosa hipocresía. No podían siquiera contemplar el rostro de aquel al que apelaban, pero sí podían rescatar de entre los insultos y las maldiciones esa pequeña chispa de esperanza que brotaba del silencio del maestro. ¿Alguien iba a cerrar la boca a esta pareja de parias de la sociedad? No sería porque algunos no lo intentarían, seguro. Pero los ciegos, zafándose a duras penas de los zarandeos, de las sacudidas de algunos de los burladores y perdonavidas que allí estaban, no cejaban en su formidable empeño, desgarrándose la laringe para que Jesús los pudiera socorrer. Y tal es la algarabía que formaron estos dos ciegos, que esto no pasó desapercibido a Jesús. En el texto, los versículos del 32 al 33, nos dice que entonces Jesús se detuvo, los llamó y les preguntó, ¿qué queréis que haga por vosotros? Los ciegos le contestaron, Señor, que podamos ver. Jesús siempre tuvo problemas con aquellos que le decían cómo debía hacer las cosas. Siempre discutió con aquellas personas que presuntamente obraban para evitarle cansancio y molestias innecesarios. Jesús no llevó bien eso de que sus acompañantes filtraran quienes merecían o no presentarse delante de él para ser sanados o ser liberados de sus problemas. Por eso no es de extrañar que Jesús, que tenía muy buen oído, se detuviese. Y no lo hizo en primera instancia antes de que los ciegos recibiesen la reprimenda de sus convecinos. Cuestión que nos lleva a entender que el mismo Jesús estaba poniendo a prueba la fe de estos dos hombres. Pero sí los escuchó en cuanto percibió hasta dónde estaban estos dos hombres dispuestos a llegar por conseguir hablar con él. Observó que ni la vergüenza, ni los prejuicios teológicos, ni las formalidades de las convenciones sociales habían aminorado el anhelo de estos dos hombres de recibir su misericordia y su gracia. Su confianza en que Jesús pudiera hacer algo por ellos estaba fuera de toda duda. Apartando suavemente a todos cuantos se encontraban en su camino a donde estaban estos dos mendigos, Jesús los llamó. Les indicó oralmente que se acercaran a donde él estaba, apenas a unos metros de distancia. Y estos, entre sorprendidos y asombrados por reconocer la voz de Jesús que los combinaba a aproximarse, se apoyan en sus báculos y espontáneamente muestran humildemente sus respetos. Y Jesús les pregunta entonces acerca del motivo que los ha llevado a montar ese espectáculo. ¿Qué queréis que haga por vosotros? Esa es una cuestión que podía desconcertarnos a simple vista. Obviamente, todos podían observar que estos dos varones eran invidentes. Y por lo tanto Jesús ya sabía cuál era el problema que había que tratar. ¿Por qué Jesús hace esta pregunta entonces? Pues muy sencillo, hermanos. Jesús, aunque ya conoce de antemano la necesidad concreta del ser humano, sea esta en el ámbito que sea, desea que éste confiese de viva voz esa necesidad y la dependencia de su poder para poder solventarlo. Porque pensemos por un instante, ¿acaso Dios no conoce nuestras circunstancias personales e íntimas? Y aún así nuestro Padre quiere que presentemos nuestro caso audiblemente en oración, confesando que solo Él tiene la capacidad de resolver nuestras adversidades y tribulaciones. Los ciegos
volviendo a la historia, con sus ojos bailando en sus cuencas, con una mueca de sorpresa dibujada en sus atezados rostros, responden categóricamente que lo único que le piden a Jesús es que puedan ver. Y sin dejar de señalar el señorío de Jesús, su autoridad superior, su compasivo poder, los dos ciegos solamente esperan recuperar lo que les fue arrebatado un día o recibir aquello que nunca tuvieron desde su nacimiento, según fuese el caso. Poder ver de nuevo o por primera vez les abriría las puertas a una nueva vida repleta de oportunidades. Podrían trabajar, podrían participar de todas las festividades religiosas, podrían contemplar el rostro de sus seres queridos, podrían disfrutar de la maravillosa creación de Dios y, cómo no, reconocer a aquel que podría ofrecerles lo que jamás nadie pudo regalarles. Llenar sus miradas de los colores y de las formas que forman parte de la realidad. Aprender y leer los convertiría en parte de una sociedad que los había arrinconado durante una buena temporada. Jesús, después de recibir esta petición, los mira de arriba abajo y unas lágrimas de emoción pugnan por desbordarse de su límpida mirada. Porque no hay nada que pulse con más sentimiento las cuerdas del corazón de Dios que la sumisión sincera del ser humano que desea depender de su poder y de su misericordia. Versículo 34. Jesús, conmovido, les tocó los ojos y al punto los ciegos recobraron la vista y se fueron tras él. En la mirada de Jesús, queridos hermanos, está aquello que debería ser el ser humano antes de caer ante la tentación de la serpiente en el Edén. Jesús vislumbra el shalom que debió prevalecer en cada uno de los seres humanos hasta que el mortal decidió rebelarse contra su Padre Celestial. Jesús analiza los estragos que el pecado ha causado en la integridad del ser humano, concretamente en estos dos hombres en particular, y no puede por menos que sus entrañas se remuevan. Es inevitable que cuando cualquier persona determine firmemente conocer a Dios y solicitar de éste su compasión, su gracia, su amor, el Señor se emocione. Porque cómo no se iba a estremecer el Dios encarnado al comprobar una vez más la enorme necesidad que el ser humano tiene de su empatía y piedad. Y como muestra de su voluntad de restaurar aquello que se había malogrado, Jesús toca los ojos de cada uno de ellos con suavidad, con ternura. El símbolo de su desdicha es ahora acariciado por los dedos del Creador y del sustentador del universo. La señal de su maldición ahora es cubierta por la bendición del Hijo de Dios. De forma instantánea, ambos comienzan a percibir imágenes, sensaciones ópticas que en un primer momento, pues como nos podría pasar a cada uno de nosotros, nos sobrecargaría mentalmente, ¿verdad? Poco a poco, estos dos ciegos, antaño ciegos, reconocen los objetos, las murallas, las puertas, las personas, dan saltos de contento porque Jesús ha sanado sus muertos globos oculares y los ha hecho nuevos. Jesús sonríe y los abraza. Ellos aprecian el rostro de Jesús, el rostro de aquel que se ha compadecido de ellos, que les ha devuelto la vida en muchos sentidos, y se lanzan sin pensarlo a agradecer un regalo de este calibre. Ahora solo pueden responder a tamaña misericordia de una sola manera, siguiéndolo hasta el fin del mundo. Las gentes que antes los reprendían ahora hacen hueco para que puedan acompañar a Jesús a Jerusalén, la última parada de su vida. Los dos videntes se añaden a la cada vez mayor comitiva de discípulos que se dirige a otras puertas, las puertas de la ciudad santa, las puertas que pueden dar inicio a una revolucionaria dimensión de la realidad. Para terminar, queridos hermanos, yo no sé cuál es tu situación personal, pero quisiera desde esta historia, desde este relato bíblico, desde estas experiencias de salvación, gracia, misericordia y poder de Dios, que nadie te cancele o te censure cuando quieras conocer a Jesús. Que nadie te impida clamar con todo tu corazón ante el trono de la gracia de Dios. Que nadie te aparte de postrarte ante los pies de Cristo, aquel que sana, salva y da vida. Que nadie te diga que no eres digno de ser curado de tu ceguera espiritual por Jesús. Alza tu voz. Aunque otros quieran callarte, pero alza tu voz y pídele al Señor que atienda tu súplica de fe y esperanza.
y Dios se emocionará al ver cómo haces todo lo que está en tu mano para acercarte a Él y contarle todo lo que hay en tu vida. Tu mano sanadora tocará tu situación desesperada y te dará una salida para cada aflicción, para cada pena, según su soberana voluntad. Jesús te atenderá, no lo dudes. Aun cuando el ser humano cierre sus oídos a tu aullido de dolor, Él te hará ser un discípulo suyo más, lleno de gracia y lleno de vida eterna. Que el Señor os bendiga. Creemos en un Dios origen de todo, que sostiene todo, que ama su creación, santo y cercano a la humanidad. Creemos que en Jesús de Nazaret le vemos cara a cara, que caminó entre nuestras calles, que amó a nuestros pobres, que incluyó a los que excluimos, que consoló a nuestras viudas, que rió y lloró con nosotros. Adoramos a Jesús resucitado, a quien los clavos de la cruz no pudieron retener, y su poder venció a los poderes de este mundo, y nos da su paz que no se impone por violencia, y nos da su amor que nos hace amar incondicionalmente. Creemos que el Espíritu Santo mora en nosotros para consolarnos, para guiarnos, para unirnos hasta que Él vuelva en gloria. Somos su cuerpo, adoramos un Dios vivo, en Él viviremos para siempre. Damos gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido de Él a lo largo de esta semana. Damos gracias al Señor porque ha sido fiel a su promesa, porque ha estado con nosotros en momentos difíciles, porque en nuestra mesa no ha faltado el pan, porque hemos sentido su apoyo y su compañía cuando estábamos en soledad o en momentos de prueba como en la enfermedad. Gracias al Señor. Y hoy de una manera especial queremos darle gracias también porque sabemos que Jesús
resucitó realmente. Gracias, porque por la fe reconocemos su presencia en medio nuestro y sabemos que hace de nosotros su cuerpo para llevar al mundo la palabra y la acción de paz y de perdón. Damos muchas gracias al Señor. Tenemos un tiempo de intercesión, un tiempo para pedir al Señor por aquellos que están pasando situaciones comprometidas, difíciles, duras. Intercedemos por los que, proclamándose creyentes, siguen atrapados en las dudas y en los temores, presos de la desconfianza y el pesimismo. Pedimos por las víctimas de este mundo lleno de violencia e injusticia, donde unos lloran bajo las risas de otros. Pedimos por los enfermos, los que sufren persecución por razón de su credo, por razón de su identidad, de su sexualidad o el color de su piel. Intercedemos ante el Señor. Y terminamos este tiempo de acción de gracias y de intercesión uniéndonos en la oración que aprendimos de nuestro Señor Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Presentamos nuestra ofrenda al Señor. La Iglesia sigue necesitando de las aportaciones de todas y todos para poder cumplir la misión que nuestro Dios nos ha encomendado. Si te sientes solidario con nuestro trabajo y quieres hacernos llegar tu ofrenda, al final del vídeo podrás ver el número de cuenta en el que podrás hacer tu ingreso. Salgamos de nuestras casas con la alegría de sabernos llamados por Dios para servirle en la proclamación de su reino. Vayamos al encuentro de quienes nos rodean para hacernos hermanos suyos, mostrando el gran amor de Dios, el Padre que en Jesús de Nazaret venció a la muerte y a la oscuridad. Será el Espíritu de Dios quien guíe nuestros pasos, oriente nuestras palabras e inspire nuestras acciones.
Que Dios, que resucitó a Jesús de la muerte, nos levante y nos dé fuerzas para hacer el camino. Que Jesús camine con nosotros como el día de Maús y haga saltar de alegría nuestros corazones. Que el Espíritu Santo nos lleve por sendas de gozo y paz. Amén.